que es una voz certificada, no para que digan que estás hablando mierda o estás haciendo lo que te da la gana. No. Yo estoy poniendo aquí un video de Juan Ramón Rayo, que uno de los mejores aquí dentro del espacio como tal de creadores de contenido, economistas, gente que sabe como tal, y es una voz certificada para hablar de este tema de los aranceles, de la guerra arancelaria de Donald Trump, de todo lo que está pasando ahora mismo, y que preocupa a muchas personas. O sea, nos preocupa a todos, sobre todo a las personas que nos puede afectar directamente, que vivimos dentro de los Estados Unidos también, y el mundo entero, porque esto es con el mundo entero y todo el mundo al final tiene que comerciar con Estados Unidos. Vamos a ver qué dice Juan Ramón Rayo acerca de esto, porque me parece interesante. De aprobar una de las subidas de impuestos más sangrantes de toda la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, él se justifica diciendo que solo ha aprobado aranceles recíprocos frente al resto del mundo, que solo está imponiendo al resto del mundo los mismos aranceles que el resto del mundo le imponen a los Estados Unidos. ¿Pero es esto realmente así? Veámoslo. Vamos a ver. El área de Donald Trump, de su Día de la Liberación, que en realidad debería llamarse Día de la Condenación. Estamos ante una de las subidas de impuestos contra los estadounidenses más agresivas de toda la historia del país, hasta el punto de que el arancel exterior medio de los Estados Unidos, tras estos nuevos... Esto, para el que no sepa, el otro día salió Trump y declaró esta guerra arancelaria que tanto se ha anunciado, y hizo como sacó unas tablas diciendo supuestamente que estos aranceles que va a imponer, que se está imponiendo a otros países, son recíprocos, o sea que son basados en los aranceles que otros países imponen, y él pone las cifras ahí, ¿no? De los porcentajes, supuestos porcentajes que otros países le cobran a los Estados Unidos. Nuevos aranceles aprobados por Trump se ubicará por encima del arancel Holly Smoot que agravó terriblemente la Gran Depresión de los Estados Unidos en el año 1930. Estamos hablando, pues, de un arancel exterior. También fue la época de la ley seca y todas esas cosas. Exterior medio cercano al 30%. En promedio, cuando un estadounidense importe algo del extranjero, pagará un 30% más de su precio de venta. Si a muchos consumidores españoles ya nos molesta un IVA del 21%, imaginad que de repente, de la noche a la mañana, pasamos de pagar un 0% sobre aquello que compramos a pagar un 30%. Y cuidado, no estoy hablando solo del consumidor final, sino también del consumidor intermedio. Si una empresa estadounidense quiere importar chips del resto del mundo, por ejemplo desde Taiwán, va a tener que pagar en promedio, ahora veremos que en realidad todavía es más, pero va a tener que pagar en promedio un 30% más de lo que cuesta ese chip. Esto en la industria donde yo me muevo se va a ver muchísimo, porque donde yo trabajo, ¿no? Que hacemos software, pero también hacemos hardware también, y muchas de las boards que hacemos como tal, todas esas cosas, señores, por supuesto, llevan chips. Y gran parte de los proveedores de todas esas cosas son de Taiwán, precisamente, de allá de China. Así que todos esos componentes van a ser mucho más caros. Lo que va a impactar muy negativamente sobre la competitividad de los Estados Unidos. Pero como decía, ese arancel medio del 30% es solo una media. No significa que el arancel que los Estados Unidos van a cargar sobre las importaciones de todos los países del mundo sea exactamente el mismo. De hecho, lo que dijo ayer Donald Trump es que el arancel que van a exigir a las importaciones de cada país variará país por país. En estas tablas difundidas por la propia Casa Blanca encontramos... China, tarifas cargadas a USA. O sea, supuestamente las tarifas que nos cobran a Estados Unidos de China son el 64%. La Unión Europea 39%, déjame seguir viendo. India 52%, Taiwán muy importante 64%. Esto es cuando ellos importan productos de los Estados Unidos, supuestamente. A ver quién más está aquí. Hay unos cuantos países aquí. ¿Estará Cuba aquí? República Dominicana 10%. ¿Quiénes son los más bajitos? Supuestamente. Lo más bajito es el 10%, ¿no? El que se va a cobrar a cada uno de los países o bloques económicos. Por ejemplo, a China se le va a cobrar un arancel adicional a los que ya se le exigían del 34%. Y dado que ya se le exigían aranceles del 20%, en total se pagará el 54% sobre las importaciones desde China. A la Unión Europea del 20%, a Vietnam del 46%, a Taiwán del 32%. Por tanto, todos los chips importados desde Taiwán estarán gravados con un sobrecoste del 32%, Japón del 24%, etc. Como digo, se trata de una locura de aranceles. Sin embargo, el propio Donald Trump ha justificado estos extraordinarios aranceles hablando de paridad arancelaria.
lo que dice Donald Trump es que el resto de países les están imponiendo aranceles muy altos a los Estados Unidos y en consecuencia ellos van Esa es la premisa de todo esto que está haciendo Trump. O sea, supuestamente eso y el tema de erradicar los taxes y todas estas cosas también, ¿no? En Estados Unidos. Pero la premisa principal o la excusa supuestamente es que él quiere emparejar el juego porque otros países o otros lugares nos están cobrando a los Estados Unidos cifras demasiado excesivas, ¿no? En los aranceles. Nos están imponiendo aranceles muy altos. Poner aranceles similares a esos otros países. Es más, en apariencia, incluso los Estados Unidos van a ser más generosos con esos otros países que les están imponiendo ya aranceles aún más altos a los Estados Unidos. Y es que lo que dijo Donald Trump es que el arancel que va a imponer Estados Unidos a cada uno de los países va a ser la mitad que aquel arancel. Oye, qué clase de locura tiene el stream este. Ahora fue que salió el bot, ahora fue que salió. No, esto es una locura. Que cada uno de esos países le impone a los Estados Unidos. De hecho, si volvemos a las tablas, veremos que hay una primera columna donde se estima cuál es el arancel medio que cada uno de esos países le está imponiendo actualmente a los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de China se estima que es el 67%. Es decir, que supuestamente cada producto que importan los chinos desde Estados Unidos es gravado con un tributo que encarece su precio en un 67%. En el caso de la Unión Europea estaríamos hablando de un arancel medio contra Estados Unidos del 39%, en el caso de Vietnam del 90%, en el caso de Taiwán del 64%, etc. Y por eso, si dividimos estas cifras por la mitad, pues llegamos al arancel que a partir de ahora, por motivos de paridad arancelaria, el gobierno de Donald Trump impondrá a cada uno de esos países. Si el arancel medio de China contra Estados Unidos era el 67%, pues ahora Estados Unidos exigirá un arancel adicional del 34% sobre China. Si el arancel medio de la Unión Europea contra Estados Unidos es del 39% o 40%, pues a partir de ahora Estados Unidos le exigirá a la Unión Europea un arancel medio del 20%. Y claro, si estas cifras fueran ciertas, pues entonces el movimiento de Donald Trump no parecería tan absurdo, tan descabellado. Simplemente estaría replicando... También hay otra cosa que hay que tener en cuenta con todo esto, porque esto no es como un juego de niños de que tú me cobras tanto y yo por perreta sencillamente te trato de hacer una contraoferta o cosas así, digamos que infantiles. Detrás del tema de los aranceles, a nivel macroeconómico, hay muchas más cosas también, que muchas veces tiene sentido o tiene más sentido cuando tú ya conoces otro tema ya económico que existe en cada país, ¿no? Y los niveles, por supuesto, de las economías de los diferentes países, ¿no? De China o de Taiwán o de todos estos lugares, el lugar que sea. Política comercial que otros países siguen contra los Estados Unidos. Muchas veces que toman medidas para proteger su economía. Yo no lo estoy justificando, yo sencillamente estoy diciendo razones por las cuales pueden existir políticas arancelarias de este tipo en otros lugares del mundo que no digamos que no son las mismas tarifas o no son los mismos porcentajes que Estados Unidos les cobra a ellos. Vamos a llamarlo así. Y aún así estaría siendo más librecambista, porque ni siquiera impondría aranceles tan elevados a los países del resto del mundo como esos otros países le imponen a los Estados Unidos. El problema es que el cálculo que ha efectuado el gobierno de los Estados Unidos sobre cuál es el arancel promedio que otros países le imponen a los Estados Unidos es un cálculo totalmente tergiversado. En esta tabla, por ejemplo, podemos observar cuál es el arancel exterior medio de muy diversos países en contra de los Estados Unidos. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, la Unión Europea sería del 1,3% y no el 40% que está diciendo el gobierno de Donald Trump. O si queremos un caso aún más flagrante, Israel acaba de eliminar todo... ¿Quién es el más grande? Corea, República de Corea es el más alto, o sea, 8.6%, Colombia 6.5%, Chile 5.9%, México 4.8%, está bastante alto, ¿no? De México. Pero estas son las cifras reales, o sea, no tiene nada que ver con los porcentajes locos esos que estaban metiendo ellos. O si queremos un caso aún más flagrante, Israel acaba de eliminar todos los aranceles que pesan sobre las importaciones de los Estados Unidos. Y sin embargo, el gobierno de Donald Trump dice que el Estado de Israel castiga con un arancel del 33% a las importaciones estadounidenses. Con lo cual, ¿cómo ha hecho el gobierno de Donald Trump el cálculo de los aranceles medios que otros países cargan contra las importaciones estadounidenses? Porque ese cálculo es la base para luego determinar el arancel medio que a partir de ahora Estados Unidos impondrá a cada uno de esos países sobre todos los productos que lleguen desde esos países. Bueno, el propio gobierno de Donald Trump nos dice que esta cifra no es exactamente el arancel medio de cada uno de los países contra los Estados Unidos, que es una cifra que refleja el arancel medio, pero también otras barreras arancelarias e incluso la manipulación monetaria.
Por tanto, es algo así como lo que ellos estiman que constituye el arancel promedio efectivo, real, de cada uno de estos países en contra de los Estados Unidos. Problema, que no han desglosado, que no han clarificado cuál ha sido el mecanismo que han utilizado para llegar a estas cifras. Y uno podría pensar que son cifras meramente inventadas, que han llegado a esos números colocando cifras más o menos aleatorias sobre el papel. Pero no, desde las redes sociales han descubierto cuál es la muy sofisticada metodología empleada por el gobierno de Donald Trump para concluir que, por ejemplo, el arancel exterior medio de la Unión Europea en contra de los Estados Unidos es del 40%, o que el arancel exterior medio de Vietnam contra los Estados Unidos es del 90%. Y atención, la fórmula que han empleado es la siguiente: déficit comercial de los Estados Unidos respecto a un determinado país dividido entre las importaciones de los Estados Unidos desde ese país. Por ejemplo, supongamos que la Unión Europea exporta 600.000 millones de dólares a los Estados Unidos y que los Estados Unidos exportan 400.000 millones de dólares a la Unión Europea. El déficit comercial de los Estados Unidos con respecto a la Unión Europea es 400.000 menos 600.000, 200.000 millones de dólares. Y como hemos dicho, las exportaciones de la Unión Europea hacia los Estados Unidos, o las importaciones de los Estados Unidos desde la Unión Europea, son 600.000 millones de dólares. Pues bien, dividiendo 200.000 millones de dólares entre 600.000 millones de dólares, llegamos a un déficit comercial relativo del 33%. Pues bien, esa cifra, en este ejemplo hipotético, esa cifra, 33%, es la que Donald Trump considera que constituye el arancel medio efectivo de... Mira lo que dice aquí. Dice que los aranceles promedio, déjame ver si puedo poner esto más grande, no puedo. Los aranceles promedio que la Unión Europea aplica a los productos provenientes de Estados Unidos son significativamente más bajos de lo que afirmó Donald Trump. Y esto viene de varias fuentes. Esto no es que me lo saqué yo de aquí ahora de pronto del orto ni nada de eso. Esto es de varias fuentes como tal. Esto contrasta fuentes. Proveniente, es lo que está diciendo Rayo prácticamente. Los Estados Unidos es más bajo de lo que afirmó Donald Trump en su reciente tabla de tarifas. Según datos de la Comisión Europea, el arancel promedio real es aproximadamente de 1% considerando el comercio real de bienes. Por otro lado, estimaciones de la Organización Mundial del Comercio, OMC, sitúan este promedio ligeramente más alto, alrededor de 2,7 a 4,8. O sea, ¿por qué difieren los promedios de un lado al otro? Dependiendo de los cálculos específicos. Ok, la afirmación de Trump de la que la Unión Europea aplica un arancel de 39% sobre productos estadounidenses es incorrecta y se basa en una fórmula que no refleja los aranceles reales. En lugar de calcular los aranceles según las tasas aplicadas por la Unión Europea, su metodología divide el déficit comercial entre las importaciones totales de la Unión Europea y luego redondea el resultado. Este enfoque no tiene respaldo económico ni técnico y expertos lo han calificado como profundamente defectuoso. Razones por las diferencias. Metodología incorrecta. La cifra de 39% presentada por Trump no representa los aranceles reales, sino una aproximación basada en el déficit comercial, lo cual distorsiona los datos. Aranceles específicos contra promedio. Aunque existen aranceles más altos en ciertos sectores, como el 10% en autos estadounidenses, eso es conocido. En la Unión Europea, en Europa, ellos tienen la política, ellos tratan de no tener muchos autos estadounidenses como tal. Y hasta 70% de productos lácteos. Esto no refleja el promedio general aplicado por la Unión Europea. Confusión con impuestos internos. Trump también incluyó factores como el IVA, impuesto al valor agregado, que se aplica tanto a productos nacionales como importados, pero no es técnicamente un arancel. Pero bueno, también afecta, ¿no? Esto contribuyó a inflar sus cifras. En resumen, los aranceles reales de la Unión Europea hacia Estados Unidos son mucho más bajos que los mencionados por Trump, y las discrepancias se deben principalmente a su metodología errónea y a la inclusión de factores no relacionados con tarifas comerciales directas. En este ejemplo, la Unión Europea frente a los Estados Unidos. De hecho, en esta tabla podéis comprobar que el cálculo coincide casi al milímetro con las cifras que ha divulgado el gobierno estadounidense. El déficit comercial de los Estados Unidos con China con respecto a las importaciones de los Estados Unidos desde China, lo que podríamos llamar déficit comercial relativo, es del 67%. Y el arancel medio que el gobierno de Donald Trump dice que China impone sobre las importaciones estadounidenses es del 67%. El déficit comercial relativo de Estados Unidos frente a la Unión Europea es del 38%.
y el arancel medio que el gobierno de los Estados Unidos dice que impone la Unión Europea contra las importaciones estadounidenses es del 39%. El déficit comercial relativo de los Estados Unidos frente a Vietnam es del 91%. Y el arancel medio que el gobierno de los Estados Unidos dice que impone el gobierno de Vietnam contra las importaciones estadounidenses es del 90%. Y así podríamos seguir con todos los otros países. Dicho de otra manera, el gobierno de Donald Trump está equiparando déficit comercial relativo, déficit comercial con respecto a... Yo pienso, yo no sé, vaya, tratando de meterme como en la mente de Donald Trump, ¿no? Yo no sé si el tipo piensa de que la persona no se va a dar cuenta de estas cosas, o si le vale madre, o sea, le importa un carajo, o solamente para hacer el show de hacer la presentación, de hacer lo que va a hacer anyway, ¿no? Yo no voy a tratar de justificarlo, ¿no? Yo trato de como todas las personas, ¿no? Que más o menos entendemos algo de economía y de todas estas cosas, de entender las razones detrás de los movimientos estos, pero a ver, no, de que nos van a afectar, nos van a afectar. No sé, espero de que no haya una gran depresión ni nada de estas cosas, porque si no, sí, las próximas elecciones, olvídate del Partido Republicano. Lo que compra Estados Unidos a cada uno de estos países está equiparando esto con arancel. Está presuponiendo que si el comercio fuera justo, que si el comercio fuera equitativo, que si no hubiera barreras artificiales al comercio en cada uno de estos países, Estados Unidos tendría equilibrio comercial, ni superávit comercial, ni déficit comercial con cada uno de estos países. Y eso es un disparate absoluto. Por ejemplo, yo con el supermercado cerca de mi casa tengo déficit comercial, porque compro en el supermercado mucho más de lo que el supermercado me compra a mí, que básicamente no me compra nada. Sin embargo, con otros agentes de la economía tengo superávit comercial, porque les vendo a esos agentes más de lo que esos agentes me venden a mí. Pretender que todo intercambio entre dos agentes económicos o entre dos agrupaciones de agentes económicos ha de quedar en tablas, uno ha de venderle al otro lo mismo que el otro le vende al uno, no tiene ningún sentido. Es más, en ocasiones puedo estar en déficit con respecto al conjunto de agentes económicos de una economía. Cuando me estoy endeudando, estoy comprando de los demás mucho más que el agregado de lo que los demás me están comprando a mí. Y al revés, cuando estoy ahorrando, les estoy vendiendo a los demás más de lo que los demás me venden a mí. Claro, también está la idea esta de poner, o sea, usar eso como un arma de comercio, un arma de negociaciones como tal, para que los otros países sencillamente entren en caja, y también para el tema de que otros fabricantes vengan a los Estados Unidos y monten su fábrica a los Estados Unidos, y así se eviten todas estas tarifas también. A mí, porque si no, no ahorraría. Por tanto, tener un déficit o un superávit comercial frente al resto del mundo no es algo necesariamente malo o anómalo, pero desde luego tener un déficit o un superávit comercial individual con cada uno de los países no tiene nada de absolutamente negativo. Al contrario, impedir que puedan surgir déficits o superávits comerciales individuales con los distintos países es cargarse el intercambio comercial. Y ese es el fundamento teórico sobre el cual Trump está diseñando sus aranceles contra el resto del mundo. Que no os mientan cuando os digan que Trump está aplicando aranceles recíprocos, que Trump está imponiendo el mismo arancel o incluso la mitad de los aranceles que el resto del mundo. Ese tipo de muela, ese tipo de explicaciones superficiales o más. Mira, hay un sector de la población, y hay un sector, sobre todo de los votantes, que necesitan eso. Necesitan eso y se van a ir con eso, se van a ir con la primera. Se van a ir con esos aranceles y van a pensar de que, estos aranceles ahora que estamos aplicando son recíprocos y es lo mismo que nos están aplicando de esa manera. No van a entrar a esta profundidad a pensar y a analizar y a leer todas estas cosas. O sea, eso sirve para un sector, una base de votantes determinada. Yo no estoy tratando de despreciar a nadie ni nada por el estilo, pero es la realidad. O sea, no pueden pensar, o sea, personas que, no estoy hablando de Trump, estoy hablando de la Cámara completa en general, no irían a pensar de que todo el mundo se iba a ir con la de palo y les iba a creer esto así de esta forma, ¿no? Pienso yo. Le está imponiendo a los Estados Unidos. No es así. Trump está imponiendo un arancel a cada uno de los países del mundo igual a su déficit comercial relativo, pero el déficit comercial relativo no tiene nada que ver con un arancel que el resto del mundo le imponga a los Estados Unidos. Lo que se ha hecho, por tanto, es un absoluto sinsentido, un absoluto despropósito. Cuestión distinta es si hay algún tipo de objetivo oculto detrás de este despropósito.
Pero no se nos puede vender como que se están estableciendo aranceles recíprocos a partir de un cálculo que nada tiene que ver con la estimación de los aranceles que el resto del mundo cargan contra los Estados Unidos. Se han establecido aranceles contra otros países que no tienen ninguna justificación económica y que, por tanto, van a desatar efectos económicos devastadores y en gran medida impredecibles. Si Trump no termina retirando el grueso de estos aranceles más pronto que tarde, el mundo, y también los Estados Unidos, lo pagarán muy caro. Mira, al final de cuentas, de corto, mediano o largo plazo, si al final la economía y las personas aquí se benefician de eso, quiere que te diga algo, las personas no le van a importar un carajo. Nada de esas cosas, y el mundo entero, ni nada por el estilo. O sea, así funciona, desgraciadamente. Pero si esto les sale mal, si esta jugada les sale mal y no tiene buena pinta, dentro de, no 4 años, 3 años y medio, olvídate del Partido Republicano, porque ya hay muchos independientes que no están cómodos con esto y no están de acuerdo con estas cosas, no les gusta para nada todo el tema este de la política arancelaria esta tan agresiva que de pronto se está planteando. Y vamos a ver, bueno, con el tema de los taxes, porque una de las justificaciones al hacer todas estas cosas, por supuesto, eliminar el déficit, la deuda que tiene el gobierno como tal, y eliminar los taxes también, que al final del día es lo que las personas ven en el día a día, que no le quiten tanta plata y que puedan tener más dinero y que los huevos no estén tan caros también, esa es la otra.